Hola, hola, bendiciones justamente en este día lunes, inicio de semana para muchos laboral. Litúrgicamente, pues ya desde ayer empezábamos esta semana que es ya la decimonovena del tiempo ordinario y bueno, unido a la reflexión que existía ya del tema de ayer, que muchos escuchamos en la homilía sobre el valor del pan de vida y justamente el valor del alimento de Cristo para nuestra vida particular, de la misma manera como justamente el profeta Elías se vio pues fortalecido justamente por aquel pan que le dio esa oportunidad de mantenerse caminando durante 40 días y 40 noches. Hoy en la liturgia de la palabra nos pone de relieve una experiencia que no podemos pasar por alto y que muchas veces pues en nuestra cotidianidad podemos olvidar. Es claro que cada uno de nosotros, que en cada momento de nuestra vida, que en cada experiencia, pues nos corresponde tener muchísimas cosas en la cabeza: trabajo, estudio, obligaciones, pagos y demás. Pero unido a eso, aunado a eso, no podemos obviar que nuestra realidad, que nuestra creación, que nuestra razón de ser, no fue creada justamente para solamente estos fines, sino que hay para un fin superior. Hemos sido provistos de un alma también que está, pues, aspirando o que apunta a la eternidad. Y producto de eso, pues, también tenemos que enfocar y dirigir toda nuestra vida justamente a esas acciones. Y bueno, ¿y el porqué de esto o en qué sustentamos justamente esto? Pues bien, en la presencia de un Dios que nos ha amado tanto, que envió a su Hijo para morir por nosotros. Y hoy lo vemos reflejado en esa, pues, relación que podemos encontrar incluso hasta una antítesis, por decirlo de algún modo, entre la primera lectura, tomada justamente de la profecía de Ezequiel, y el evangelio que es tomado justamente del evangelio según San Marcos, perdón, San Mateo. La primera parte nos habla justamente de, en Ezequiel, esa primera visión que tiene el profeta de aquel que va a ser el hombre por quien tiene la gloria de Dios, aquel que pues justamente aquel hijo de hombre, como decía esa profecía, que iba a llegar justamente que en él cargaba la adoración y la gracia de Dios. Es claro, y a lo largo de la historia y de la, reflexión bíblica hemos encontrado justamente en este personaje, en esta visión de Ezequiel, pues la figura del Mesías, la figura de Cristo, que como Hijo de Dios viene con poder, viene con cetro, viene con fuerza, que es la presencia de Dios, es la imagen de Dios que se ha hecho justamente hombre y como tal asume y tiene toda la gloria propia de su divinidad. Pero también por otro lado podemos encontrar justamente que aquel que ha sido Dios, aquel que posee, que desde el principio es dueño de todo lo creado, asume una condición de siervo, asume una condición pues justamente de humildad y de sencillez, como lo vemos en el Evangelio, cuando justamente pues Jesús entra con sus discípulos a una región, a la región de Cafarnaúm, que fue en la región donde Jesús vivió gran parte de su vida mientras no estaba, pues en esos momentos haciendo esas peregrinaciones de evangelización, mientras no salía a predicar. Y dice que cuando él entra, le cobran justamente pues el impuesto de la persona que habita ahí. Y vean qué interesante cómo Jesús entendiéndose y usa un ejemplo de esa, pues, justamente poder que a nivel terreno se da para poder representar la experiencia espiritual y sobre todo cómo él ha cumplido su misión en la tierra. Dice que habla con Simón Pedro justamente y dice, bueno, le pone en primer lugar de relieve quiénes son los que deberían de pagar, pues justamente aquellos extraños, aquellos que están alejados. Es decir, el ingreso o aquella cosa que el pecado nos privó, aquella deuda que el pecado realizó en cada uno de nosotros, que es justamente aquella que nos aleja de Dios, pues debíamos ser nosotros quienes la pagáramos. Pero Jesús siendo amor y obviamente la transmisión y cercanía del amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al final Jesús la asume, la paga por nosotros, desde su entrega amorosa en la cruz. Y lo pone de manifiesto, porque volvemos como Jesús en este texto lo dice, saca la moneda y paga por ti y por mí. Cuando Jesús verdaderamente no debía de pagar. Por eso tenemos que reconocer ese gran amor del Señor,
que aún así, siendo perfecto, siendo justamente aquel que no tenía pecado, se hace pecado y sufre por nosotros simplemente por amor, porque Él quería que nos acercáramos justamente a aquel Hijo del Hombre visualizado por Ezequiel con toda su honra, todo su poder, toda su gracia, aquel que era glorificado por aquellos seres vivientes, aquel que tenía un resplandecer más grande que cualquier resplandor que podamos ver humanamente. Se vio visto en la penumbra de ese Viernes Santo, entregado, pagando una deuda que no era de sí, que no era suya, sino que era de cada uno de nosotros. Por eso hoy, entendiendo esa redención, que para lo primero tenemos que entender que tenemos esa necesidad verdadera de Dios, tenemos que nosotros acercarnos como el salmista y entender que el cielo, la tierra está llena de la gloria de Cristo y nos invita a nosotros a disfrutar de esa gloria como hijos de Israel, como hijos del pueblo de Dios, que podemos gozar, como dice la última estrofa del Salmo, de esa cercanía, de esa familiaridad con un Dios que no ha querido mantenerse ajeno a nosotros, sino más bien cercanos. Pidámosle al Señor verdaderamente ese don y agradecimiento de entender el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Que Él no tenía necesidad alguna de que el hombre se acercara a Él. Dios no tenía necesidad de redimir al hombre, pero por su amor no solamente nos ha salvado, sino que nos has hecho partícipes de su divinidad. Entonces pidámosle al Señor verdaderamente ese agradecimiento y esa capacidad de poder agradecerle, de poder vivir para Él y ante todo que el fin último de nuestra vida sea justamente el cielo.